Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones para todos ustedes. Sean bienvenidos a este video del horóscopo y predicciones para este 2018 para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Antes de comenzar, quiero que tengan en cuenta que pueden poner activos los subtítulos en los diferentes idiomas en este video, así como lo es en inglés, francés y portugués, para que todas las personas que me ven de diferentes países puedan entender este contenido. Mil bendiciones para todos ustedes y arranquemos. Para las personas nacidas bajo el signo de Acuario, es necesario que para este 2018 ocupen su tiempo en actividades intelectuales, que les permita crecer en el campo profesional y sobre todo también en la parte de la capacitación dentro de su mismo trabajo. ¿Por qué? Porque este año 2018 se proyecta como un año en el cual podrán crecer laboralmente y en el cual ocuparán mejores rangos y sobre todo también mejores puestos dentro de su mismo trabajo. Para las personas nacidas bajo este signo es necesario depurar algunas de las redencillas o de algunos de los problemas que han venido arrastrando desde el pasado en toda su situación familiar. Recuerden muy bien que este año 2018 estará guiado por la luna y es necesario que amplíen su capacidad emocional y sobre todo también su capacidad espiritual. Es por eso que para las personas nacidas bajo este signo es necesario que depuren sobre todas las situaciones emocionales y también sobre las situaciones materiales que no les han dejado evolucionar. Acuario, es necesario que mejores un poco más tu cuidado personal y sobre todo que te eleves un poco más en torno a tu autoestima. Trabaja un poco más la unidad familiar y enfócate en el crecimiento laboral. Mil bendiciones para ti. Para mi gente linda de Piscis, es necesario que establezca una relación un poco más saludable consigo mismo. Recuerda, Piscis, que te caracterizas por ser el mejor amigo y sobre todo por ser muy comprensivo con los demás. Incluso llegas a anteponer los intereses de las personas que quieres a los tuyos. Es necesario que veas un poco más por ti para este 2018. Piscis, recuerda que Neptuno te rige con gran fuerza, pero es necesario que logres limpiar y depurar esas cosas negativas que dentro de ti no te han dejado en paz. Piscis, recuerda muy bien que es necesario que te establezcas como una persona de un poco más de fuerza y sobre todo que dejes atrás esa debilidad. En este 2018 vendrá el tiempo del romance, del recuperar un poco más este aire soñador y romántico que siempre te ha gustado. Piscis, es necesario que cultives un poco más tu relación afectiva por medio de relaciones un poco más románticas y sobre todo con ser detallista y con ser un poco más sensual. Las personas regidas bajo el signo de Piscis estarán de una forma u otra apegadas a su familia de una forma muy amplia y sobre todo, Piscis, lograrás extraer lo mejor de ti para este 2018. Un consejo que te doy para este 2018, Piscis, es que pienses en viajar. Esto te permitirá reaccionar al mundo de una forma un poco más amplia y sobre todo crecer tu parte de experiencias de vida, y también te permitirá, Piscis, el acercarte a los que más quieres por medio de viajes familiares y sobre todo también en la parte sentimental. Piscis, deja de idealizar a las personas. Recuerda que no todas las personas son buenas, así que más vale ser un poco precavido y quitarse de que te puedan hacer daño. Para mi gente linda de Aries, es necesario que dejes de lado toda la pereza y las cosas que te han alejado de tus proyectos, porque este 2018 será el año en el cual estarás trabajando constantemente para poder conseguir y concretar todos esos cambios que quieres en positivo y ese crecimiento laboral que tanto has esperado.
Es por eso, Aries, que tienes que concretar muy bien todas las cuestiones laborales. No dejes ningún cabo sin atar. Y sobre todo, te dice también el horóscopo para este año 2018, Aries, que en la parte sentimental estarás muy pasional y muy dado al contacto con la piel. Es por eso que el experimentar te permitirá crecer en tu autoestima y sobre todo ampliar tu amor propio y el amor por tu pareja. Para las personas que están solas en este 2017 y 2018 inicios, Aries encontrará la pareja ideal y sobre todo logrará organizar una familia que le permitirá dar un poco más de amor a sí mismo. Aries, eres líder por excelencia, así que es bueno que lideres todos los proyectos que quieres hacer, pero sobre todo que pienses en moverte constantemente, ya que el movimiento y los viajes te permitirán el estar en crecimiento. Bendiciones para ti, Aries. Para las personas nacidas bajo el signo de Tauro, es necesario que para este 2018 cuiden mucho de su salud, sobre todo de todo lo que tiene que ver con huesos y también con la parte de circulación. Tauro, concreta la relación de pareja, porque puedes perder tu pareja en este 2018. Tauro llega a ser un poco necio y un poco terco. Es un signo de tierra que le cuesta moverse y se encaja en un punto de vista y es muy difícil que lo saques de ese punto. Entonces es necesario que para ti, Tauro, logres acercarte y escuchar un poco a los demás para que no sufras desengaños y sobre todo también para que te sientas un poco más acogido por las personas que te rodean. De igual forma, a Tauro le va a ser de buena forma el establecerse con el conocimiento. Este es un año lunar, pero es necesario, Tauro, que recobres la conexión espiritual de una forma un poco más amplia. Para Tauro es muy bueno todo lo que tiene que ver con ahorro y crecimiento económico, porque para finales del 2018 se presentarán algunos inconvenientes en torno al movimiento de dinero, así que es necesario que pienses en abrirte un poco más de puertas a tu alrededor, conectándote un poco más con el aspecto emocional y sobre todo también con el aspecto personal. Te marca también nuevos ciclos personales que vas a vivir. Es necesario que logres entender que inician ciclos, pero también mueren otros. Para ti, Tauro, bendiciones y sobre todo evolución, ya que este año 2018 será un año de transmutación, cambios, pero también de posibilidades de crecimiento para ti. Para mi gente linda de Géminis, este año estarás regido por Mercurio. Tu elemento es el aire y tu transición entre la luna te permitirá alegrarte y sobre todo crecer con muchísima más fuerza. Géminis, proyéctate en alcanzar las cosas que quieres y sobre todo sigue con esa curiosidad que te ayuda tanto. Eres una persona supremamente curiosa que se acerca y quiere conocer de todas las cosas. Sientes que la vida no te alcanza para conocer y para aprender todo lo que te rodea. Es necesario que acerques un poco más el hecho de que quieres comprender el mundo, pero no siempre lo trates de juzgar, ya que esto te hará decepcionarte. Para ti, Géminis, es necesario que limpies todo lo que tiene que ver con relaciones afectivas del pasado. Recuerda que arrastrar las relaciones del pasado te pueden perjudicar para este 2018. Deja de pensar en lo que fue o pudo haber sido. Para ti también, Géminis, es necesario que proyectes tus pensamientos, pero también tus emociones de una forma un poco más sana. No te juzgues ni te cuestiones y sobre todo no te des látigo. Para ti, Géminis, que quieres conocer, pero también que tienes toda la sabiduría y la experiencia para crecer, aconseja a las personas que te rodean, ya que un consejo y sobre todo también un abrazo permitirán a las personas que están a tu lado sentirse un poco más reconfortados y sobre todo acompañados con tu linda energía y armonía. Géminis, puedes pensar en comprar carro o cosas que te permitan movilizarte. Para ti, Géminis, también es necesario que pienses en cuidarte un poco el corazón y sobre todo que tengas un poco más de mejora en tu alimentación, ya que es necesario que cuides tu salud, Géminis.
Cáncer, este es el año de el éxito, es por eso que podrás aplicar todo el conocimiento que has adquirido en años pasados. Trabaja por tu independencia y sobre todo cuida mucho de tu salud emocional. Te recomiendo que utilices colores vivos y sobre todo que te proyectes en hacer lo que más te gusta para este año. Recuerda ahorrar e invertir en cosas que sean provechosas. Para mi gente linda de Leo, es necesario que cultives un poco más el entender a los demás. Leo, te invito a que logres liderar, pero también a que logres limpiar esas partes negativas de tu personalidad, como el hecho de ser un poco testarudo y también un poco ensimismado, para que las dejes a un lado. Leo, te invito también a que te protagonices en un poco más de crecimiento. Leo, estarás viviendo un año 2018 lleno de mucho romance, pero también de muchísima entrega en familia. Leo, cuida de tus personas que te rodean, ya que estarán presentando algunos problemas de salud. Para las personas nacidas bajo el signo de Leo, su color para este año 2018 será el rojo. Actividades de crecimiento laboral y emprendimiento en el ámbito de negocios, traslado de ciudades serán positivas a partir del mes de junio. Para ti, Leo, también será protagonista el uso de metales como la plata, ya que te permitirán el crecimiento económico. Leo, ubícate y proyéctate un poco más en lo que realmente es importante, ya que muchas veces te logras desconcentrar por las aventuras y sobre todo dejas de lado tus sueños. Leo, ubícate y haz una lista para que no pierdas el tiempo y sobre todo para que logres compartir realmente tiempo de calidad. Leo, recuerda que el mundo no gira alrededor tuyo, pero necesitas asumir un poco más de tranquilidad a tu alrededor para este 2018. Leo, son muy buenos todo lo que tiene que ver con juegos de azar y riesgos para ti durante este 2018. Para mi gente linda de Virgo, este 2018 será el año perfecto para detenerse en todo lo que tiene que ver con romanticismo. Es un año en el cual se posibilitan cambios muy importantes en torno a la familia. Vendrá crecimiento muy especial, pero sobre todo también vendrán relaciones de aprendizaje y también se posibilitarán viajes y traslados. Para ti, Virgo, deja de dudar y de pensar tanto en los detalles, arriésgate un poco más a la aventura. Virgo, este año 2018 será fantástico en todo lo que tiene que ver con realización de metas. Virgo, tu color será el azul y es necesario que te proyectes en acercarte a amigos que te permitan pasar el tiempo y a que te escuchen, ya que necesitas desahogar muchas cosas y problemas que tienes a tu alrededor. Para Virgo viene crecimiento académico, aunque va a ser dificultoso para todas aquellas personas que están estudiando, pero van a conseguir con constancia todos sus sueños y sus metas. Virgo, te aconsejo que limpies un poco tus espacios y hagas movimientos dentro de la misma casa, ya que este año 2018 se propician cambios positivos para ti dentro de tu hogar. Virgo, te recomiendo también que tengas mucho cuidado y sobre todo que te asegures muy bien de tus pertenencias, ya que a Virgo le cuesta mucho trabajo hacerse a sus cosas materiales, pero se acerca mucho a cuidarlas. Es por eso que no puedes dejarlas abandonadas, ni mucho menos. Virgo, te deseo mil bendiciones y sobre todo te aconsejo que limpies tu espacio de casa y tu espacio laboral. Mil bendiciones para ti, Virgo. Para mi gente linda de Libra, es necesario
que concretes todo lo que tiene que ver con procesos legales que tengas del pasado y situaciones de documentos para este 2018. Libra, sé un poco más consciente y equilibrado en tu vida. Dedica un poco más de tiempo a tu familia, Libra, y preocúpate por el crecimiento laboral. No te dejes estancar y sobre todo, proyéctate en nuevas metas y ambiciones. Para todos los nacidos bajo el signo de Libra, sí es necesaria la constancia, pero también ser precavido para las situaciones de futuro. Para ti, Libra, tu color será el amarillo y naranja, lo que te dará energía continua para transmutar y cambiar esas cosas que no te gustan. Cuidado con situaciones de desligues y rupturas de huesos o daños en el sistema de músculos de tu espalda. Para Libra es necesario que use un brazalete de cobre, lo que le permitirá repeler todas las energías negativas que puedan existir a su alrededor. Para ti, Libra, te aconsejo que dejes atrás todos aquellos miedos para este 2018, ya que el miedo te hace ser esclavo del pasado. Libra, proyéctate un poco más y sobre todo piensa en las cosas que vienen para futuro, ya que después te podrás arrepentir de situaciones que dejes pasar. Mil bendiciones para ti, Libra. Para los nacidos bajo el signo de Escorpio, este 2018 estarán llenos de creatividad y sobre todo de ideas nuevas que les permitirán renovarse en el ámbito laboral y económico. Estarán tras de conseguir crecimientos económicos muy importantes y sobre todo también en darse placer y gustos. Para ti, es necesario que limpies un poco más tu conducta y tu carácter. Recuerda que al ser caprichoso o caprichosa en la parte afectiva no te dejará nada bueno. Entrégate a la pasión y sobre todo a crecer emocionalmente. Para ti es necesario que uses colores como el rojo y el vino tinto para apasionarte un poco más por las cosas que te rodean. Organizas tu tiempo y tu espacio y conseguirás aquellas metas que quieres para este 2018. Para ti será necesario que entres en mucho cuidado en todo lo que tiene que ver con tu estómago a partir del tercer mes del año 2018. Ya que estarás necesitando un poco más de cuidados, pero también sobre todo de cuidados médicos y de nutrición. Entonces es por eso que las personas nacidas bajo el signo de Escorpio necesitarán cuidar un poco más su salud. Muchísima suerte para este 2018 vendrá para ti, crecimiento laboral y muchísima pasión en el ámbito emocional. En cuanto a el carácter de tu casa, necesitas limpiar y depurar también tus espacios. Por eso te recomiendo que uses inciensos de saumerio, de ruda o de canela. Estos inciensos y saumerios te permitirán armonizar. Actividades que te permitirán concentración será el yoga y la meditación. Para mi gente linda de Sagitario, ustedes que son tan filosóficos y tan dados a todo lo que tiene que ver con el conocimiento, es muy bueno que se dediquen a estudiar. Este año 2018 será el año de la proyección de la fuerza interna. Es por eso que, Sagitario, no te alejes de nada de lo que tiene que ver con lo académico. Perfecciona todo lo que tiene que ver con terceras, segundas lenguas que puedas estar aprendiendo. Sagitario, conoce un poco más el mundo que te rodea, entrégate a la parte sentimental y emocional para este año 2018, mejora un poco tu humor, ya que al fin del 2017 fue un poco difícil para ti, pero vendrá crecimiento y concretar sueños y metas que podrás alcanzar.
Recuerda muy bien administrar muy bien tu dinero. Para ti, Sagitario, es necesario que mantengas uso de colores amarillos y dorados dentro de tu vestimenta. Sagitario, te recomiendo muy bien hacer baños con canela y miel para este 2018, ya que te permitirá acercarte un poco más a mejorar la economía y también la parte económica. Para Sagitario, que le gusta tanto el conocimiento, es necesario darle regalos que tengan que ver con libros, películas y sobre todo salidas que le permitan abrir y explorar el mundo de una forma un poco más amplia. Sagitario, recuerda muy bien unirte a tu familia, cuidado con todo lo que tiene que ver con infecciones, cuidado con tu estómago. Mil bendiciones para ti, Sagitario. Capricornio, para este 2018 es necesario que dejes de ser terco y sobre todo que dejes los odios atrás. No es momento de rendirse en torno a lo que ya has hecho. No te arrepientas, aprende de las cosas negativas que has pasado y que has vivido. Para ti este 2018 traerán grandes tareas y sobre todo también grandes retos, demostrándote a ti mismo la capacidad de lograr todos los sueños que has tenido y que vas a conseguir, ya que para este comienzo de año se pondrá en prueba toda tu ambición y constancia para conseguirlos. Para ti este 2018 se desencadenará con un gran compromiso de unidad familiar. Es por eso que te invito a que te acerques un poco más a toda tu familia y sobre todo que logres seguir aprendiendo y conociendo aquellas cosas que te dan felicidad y que realmente te gustan. Deseo para ti mil bendiciones y te aconsejo que uses el color blanco, ya que te permitirá poner en calma algunos de tus pensamientos. Este año en transición de la luna será establecido como algo de fuerza para ti, pero también de desequilibrios en la parte emocional. Es por eso que te aconsejo que estés un poco más decidido en torno a lo que quieres. Para las personas nacidas bajo este signo, les aconsejo que mejoren la relación de comunicación con su pareja, ya que la falta de comunicación puede hacer que caiga la parte emocional. Es por eso que hablar y sobre todo dar un poco de amor y un poco más de diversión te permitirá crecer en esa parte emocional. Muchísimas gracias por haber visto este video. Les dejo a todos ustedes con mil bendiciones. Muchísimas gracias por seguir en este su canal Sonidos del Mar. Recuerden suscribirse, darle me gusta y también comentar para que sigamos creciendo y mejorando cada día más este hermoso contenido de crecimiento personal y espiritual para todos ustedes. Les dejo con mil bendiciones y sobre todo con muchísima fuerza para que tengan este año 2018 salud, prosperidad, armonía, unidad familiar y todas las cosas lindas que desean de corazón. Mil bendiciones para todos ustedes, mi familia de Sonidos del Mar, y en otro video nos veremos. Mil bendiciones.